Buenas tardes. Diseñé una estructura de una cercha en esta web. Mi nombre es Guillermo Quintero Guzmán, estudiante de la UNAP, de la materia de estática y resistencias. Bueno, entonces tenemos el diseño de una cercha. Entonces vamos a leer lo que nos correspondería hacer en esta cercha y dar solución. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. La cercha tendrá una separación de 3 metros entre sí. La cercha tendrá pendiente de 30 grados y se construirá con perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales, L 64 por 64 por 9.5. Esto se encontró en el libro de estática, en lo que nos correspondió en el foro, en asignaciones con el tutor. Bueno, entonces aquí encontramos que la longitud y todo esto, lo de la estrecha, los diámetros. Bueno, entonces vamos a ver cómo se distribuyen o cómo se hacen las cargas en los nodos de una estructura. Esto para determinar aquí los vértices, los elementos. Entonces, ¿qué vamos a realizar aquí? Pues vamos a realizar aquí esta solamente de aquí de la parte D a la parte A, ya que la parte de la parte D hacia la parte G, pues es totalmente igual. Bueno, entonces vamos a leer aquí una explicación de cómo se debe realizar esto. Entonces se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidas los elementos por medio de métodos de nodos. Estos métodos consisten en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calcula los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Eso fue lo que yo expliqué aquí ahorita, que pues de aquí, de acá hasta de la A a la D, de la D a la D iguales. Se tomaría de fuerza, se tomará la sumatoria de fuerza en X positivo a la derecha y se tomará la sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba siempre. Esto se toma siempre hacia la derecha y hacia arriba. Entonces decimos aquí que se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujará siempre la fuerza de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo significa que está en compresión y si resulta positivo es que significa que está en tensión. Esas ecuaciones se realizan con el método de eliminación de Gauss-Jordan por el sistema de por 2. Bueno, entonces seguimos aquí explicando con el nodo A. El nodo A es este, que viéndolo aquí vemos que está en el A, el B y el le corresponde. Entonces observamos aquí el cuerpo y diagrama, el diagrama de cuerpo libre. Entonces encontramos que la fuerza de reacción AY es la que hacia arriba, entonces 17.37 y la reacción va hacia abajo, la de 2.895 y tenemos las tensiones de lo que es AB y AL y esto lo asumimos que las tensiones son positivas.
Entonces tenemos aquí dirección X positiva a derecha. Tenemos AB coseno de 30 más AL. Entonces esto nos daría un igual a 0. Y las sumatorias en Y. Tenemos entonces 17.37 kilonewton menos 2.8295 kilonewton más AB seno de 30. Este igual también nos daría 0. Entonces aquí reemplazamos la incógnita que tenemos. Tenemos la incógnita de AB. Entonces AB aquí nos da menos 28.95 kilonewtons. O sea que está en negativo. Lo tenemos en compresión. Y con este resultado podemos obtener el resultado de X. Entonces aquí nos daría AL, perdón, resultado de AL. Nos daría el resultado de 25.07 kilonewtons. Como da positivo, entonces tenemos la tensión. Entonces, ya viendo aquí el resultado, procedemos a seguir al nodo B. El nodo B tenemos la fuerza BL, la fuerza AL, que es la que ya conocemos, y la fuerza KL. Entonces aquí observamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a hacer la sumatoria en X. Tenemos que KL positivo menos AL negativo es igual a 0. Ya teniendo como tenemos AL, entonces KL menos 25.07 nos daría 0. Entonces tenemos aquí lo que es en Y. LB, pues como tenemos que LB no tiene fuerza, una fuerza 0, no están ejerciendo tensión. Entonces tenemos como resultado que LK está dando, notado también como resultado 25.07 kilonewton de tensión. Ya teniendo estas dos fuerzas, estos dos nodos resueltos, podemos pasar a la fuerza de tensión, al nodo B. El nodo B, ¿qué consiste? Tenemos el diagrama de cuerpo libre con sus, aquí vemos sus respectivos ángulos. Vemos que BC tiene 30 grados, BK tiene 30 grados, BA tiene 30 grados hacia la izquierda y el resto son verticales. LB0 y tenemos 5.79 kilonewtons hacia abajo. Nuestras dos incógnitas son BC y BK. Aquí tenemos sumatoria en X. BC coseno de 30 grados, BK con coseno de 30 grados, BA coseno de 30 grados, entonces el resultado nos daría 0. Si sacamos el factor común de seno coseno 30, entonces tenemos aquí ya nos quedaría BC más BK y nos daría el resultado menos 28.95. Este es el resultado, es igual al que tenemos aquí en la B, nos da menos 28.25 igual. Entonces hacemos la sumatoria en Y, que es BC seno de 30 menos BK seno de 30 menos B menos 5.79 menos AB seno de 30. Ese resultado también nos da 0. Entonces aquí también sacamos factor común. Vamos a dividir, entonces nos quedaría menos BC menos BK. Nos da un resultado de menos 17.37. Entonces resolvemos
estas ecuaciones, entre esta ecuación y esta ecuación. Entonces tenemos como resultado que BC nos da igual a menos 23.16 kilonewtons. Esto, como está negativo, sabemos que está en compresión. Y también nos da BK menos 5.79 kilonewtons, también está en compresión, por lo que aparece en negativo. Entonces, ya teniendo todos estos resultados, ya podemos concluir y dándole solución a los siguientes nodos, que es el nodo K, el nodo C y el nodo D. Entonces, por aquí tendríamos la solución de todas las fuerzas internas. Bien, entonces como teniendo resultado aquí tenemos los nodos gemelos, como sabemos que AB y FG, que es el de la siguiente, el lado contrario de AB, es este lugar que dijimos al principio que iban a quedar siempre iguales. Entonces van a ser iguales los resultados FG, igual que el de AL, AL y HG. Entonces aquí tenemos resultados que son son iguales. También tenemos aquí la explicación que lo que explicamos al principio, que se nos daba negativo, entonces que va en compresión, y positivo era tensión. Cuando nos da cero, tenemos como entendido que es un elemento de amarre. Aquí tenemos esta parte que es un elemento de amarre. El método de secciones consiste en aplicar en una sección de partes de la estructura y en un equilibrio de cuerpos rígidos. Esto quiere decir que vamos a aplicar sumatoria de fuerzas. Aquí tenemos la fuerza externa de 5.79 sobre B y tenemos la fuerza externa de 2.895 sobre A y las reacciones sobre A. Entonces aplicamos el método en B, que nos da una distancia que entre 2.895 por 1.5 metros. Aquí la tenemos. Y tenemos esta fuerza de 17.37 por una distancia de 1.5 metros. También tenemos un momento. Tenemos aquí que esto como es positivo, entonces en sentido contrario esto es positivo. Esta fuerza entonces produce un momento positivo y esta fuerza produce un momento negativo. Y LK nos produce un momento positivo. Entonces aquí de esto nos produce esto y entonces despejamos LK. LK la despejamos y entonces nos daría como resultado 25.07 kN. Nos daría una tensión. Bueno, tenemos esto, entonces con esto podemos comprobar aquí también el método de nodos que hicimos. Si el resultado en LK es el mismo que nos da como resultado acá. Entonces aquí podemos observar, LK nos da una tensión de 25.07 kilonewtons. Entonces comprobamos que el trabajo está bien resuelto. Esta es otra forma de poder resolver el método de sección. Tenemos aquí la otra forma para dar desarrollo a los ejercicios. Bueno, ya terminando aquí pasamos a la siguiente explicación del colaborativo 3. ¿Qué nos dice? Es el que vamos a realizar. El estudiante con su grupo de trabajo colaborativo, bueno, lo que se debe hacer en el grupo de trabajo, bueno, primer punto,
calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción T o de compresión C. Presentar los valores de esfuerzo en una tabla resumen. Segundo, calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzos. Los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3.0, se debe redimensionar el elemento, presentar los valores de los factores de seguridad en cada una de la tabla resumida. Vamos a decir, partimos de esto que ya tenemos acá, esta partecita, el cálculo de las fuerzas internas. Tenemos bien, entonces recordemos que los perfiles están están construidos por acero, que es el que observamos acá. Es doble, o sea, tenemos aquí por un lado y aquí lo podemos observar que vemos doble, o sea que esto tendríamos que doblegarlo prácticamente. Bien, entonces tenemos que aquí está calcular el área, esta área, entonces serían multiplicadas por 2, ya que el área para todo esto, o sea, para toda esta estructura va a ser la misma. Entonces aquí nos muestra el área total de todas los ángulos. Observamos. Al dividir la fuerza sobre área nos da en kilopascales, y si vimos esto entre 1000 nos va a dar en kilopascales, en megapascales, perdón. Son las unidades que tenemos acá. Bueno, para realizar el factor de seguridad necesitamos saber el factor de tendencia de megapascales. Pues tenemos cada factor que nos da 250. Entonces dividimos megapascales por kilopascales y aquí nos obtendremos el factor de seguridad. Este sistema que nos da amarre, que nos da prácticamente amarre porque es un sistema infinito. Puede ser por lo que el elemento no está haciendo mucha fuerza, entonces no tiene a dar tendencia. Listo, entonces aquí tendremos
la tabla para los de factores de seguridad para las barras en compresión con el centro crítico de carga crítica en las columnas de Euler. Entonces aquí podemos ver las fuerzas en kilonewtons, la tensión de compresión, el área de los perfiles dobladas, el módulo de elasticidad que según observamos en la tabla del libro guía, se observa que todas están en 200. Longitud del elemento, el mínimo momento de inercia de área de la sección, metro sobre 4, carga crítica y los factores de seguridad. Aquí tenemos la fórmula para realizar los procedimientos. Para el desarrollo de la actividad se investigó y se realizó la lectura de los temas de los siguientes autores: estática de partículas, el doctor Jaime Barbosa; estática de cuerpos rígidos, análisis de estructuras, y, entre otros temas que se investigan para dar desarrollo a la actividad y aprender, tener un buen conocimiento. Hasta luego, gracias.